Dicen que en este mundo hay amigos que te traicionan, personas que se olvidan y promesas que se rompen, pero un perro leal es como una promesa viva que nunca se quiebra. Y no todos son grandes, musculosos o imponentes. Algunos tienen patas cortas, mirada tierna o una historia silenciosa, pero todos, absolutamente todos los que conocerás hoy, serían capaces de dar la vida por ti. No es exageración, lo han hecho, y lo volverían a hacer sin dudarlo. Pero antes de mostrarte a esos 10 elegidos por la historia, la genética y el corazón, imagina esto. Estás caminando por la calle, distraído, el ruido del mundo a tu alrededor. No ves al auto que se acerca a toda velocidad, pero tu perro sí, y en un segundo, sin que lo pienses, él salta, se interpone, cambia tu destino. Su instinto no fue correr, fue proteger. Y ese es solo uno de los relatos reales que han marcado la memoria de quienes tienen el privilegio de convivir con estas criaturas extraordinarias. Lo más impactante es que la lealtad no se mide en tamaño. Algunos de los perros más pequeños del mundo han salvado vidas humanas con una valentía que desafía la lógica. Otros, más grandes, parecen tener tatuado en su alma un código inquebrantable de fidelidad. Son centinelas del corazón, guardianes del alma, y testigos silenciosos de nuestras alegrías, miedos y secretos. La ciencia ha intentado explicarlo. Se han estudiado sus neurotransmisores, sus conexiones neuronales, incluso su empatía. Se sabe, por ejemplo, que un perro detecta las variaciones químicas en nuestro sudor, en nuestras lágrimas, incluso en nuestra respiración. Pueden oler el miedo, la ansiedad, la tristeza, y cuando detectan peligro, no lo piensan dos veces, no comparan, no dudan, no preguntan, solo protegen. Un estudio realizado en la Universidad de Kioto reveló que los perros no solo observan el comportamiento humano, sino que toman decisiones emocionales en función de cómo los tratan. Lo increíble es que, incluso si un humano ha sido frío o distante, un perro puede seguir siendo leal si lo percibe vulnerable. ¿No es eso impactante? Pero hay más. En culturas ancestrales, se creía que ciertos perros estaban conectados con lo divino. En Egipto, por ejemplo, los perros no eran solo guardianes físicos, eran los protectores del alma en el tránsito hacia la otra vida. Y no es casualidad. Hay perros que presienten la muerte, otros que sienten cuando un niño nace. Hay historias documentadas de perros que han recorrido kilómetros para encontrar a sus dueños perdidos, enfermos o moribundos. ¿Coincidencia? ¿O algo más profundo? Hoy no te voy a contar de cualquier raza. Hoy conocerás a los perros que, por historia, por genética, por instinto o por algo que la ciencia aún no ha logrado descifrar del todo, se han ganado el título de los más leales del mundo. Algunos han salvado familias enteras, otros han sido enterrados con honores militares. Algunos viven entre nosotros como simples mascotas, pero esconden en su corazón el alma de un guerrero. Y te aseguro algo. Cuando llegues al último, no solo vas a entender por qué está en esta lista, vas a desear abrazar a tu perro como si fuera la última vez, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que ves a ese compañero peludo que duerme en tu sofá, te lame las manos o te espera cada noche en la puerta. Prepárate para sentir, recordar y tal vez llorar un poco. Tu perro, ese que te mira como si fueras lo más importante del universo, lo merece. El primero en esta lista no es gigante ni feroz, pero su historia se convirtió en símbolo nacional. Se llamaba Hachiko, y aunque su nombre proviene de Japón, su legado pertenece al mundo entero. Durante más de 9 años, este perro esperó en la estación de Shibuya a su dueño, un profesor universitario que había fallecido inesperadamente. Día tras día, a la misma hora, Hachiko se sentaba a esperar un reencuentro que nunca llegó, y cuando la gente empezó a notarlo, no lo podían creer. Un perro, solo, bajo el frío, la lluvia, el calor, esperando con la mirada fija en la multitud. ¿Por qué no se rendía? Porque su corazón seguía creyendo. No había lógica, solo lealtad. Hoy tiene una estatua de bronce en su honor, pero lo más impactante es que miles de personas lloran al conocer su historia por primera vez. Porque en un mundo donde muchos abandonan sin mirar atrás, Hachiko recordó a todos lo que significa permanecer, y no hace falta ir a Japón para encontrar lealtad extrema. En Estados Unidos se documentó un caso que conmovió a Miles, un Golden Retriever llamado Capitán, que después de la muerte de su dueño, desapareció. La familia lo buscó por semanas. Finalmente lo encontraron, sobre la tumba de su humano. Lo más increíble es que la familia nunca le mostró el cementerio.
Nadie lo llevó, nadie lo guió. Pero Capitán llegó y se quedó. Día tras día, noche tras noche. Los trabajadores del cementerio decían que dormía allí, como un guardián fiel. Otra raza que podría parecerte simplemente hermosa, pero que esconde un código de lealtad asombroso, es el Akita Inu. Sí, la misma raza de Hachiko, pero no creas que ese fue un caso aislado. Esta raza japonesa es conocida por elegir a una sola persona como su alma gemela humana. Y cuando lo hacen, no hay marcha atrás. Es un lazo de por vida. Lo curioso es que si una Akita siente que tú estás en peligro, no ladra, no se altera, se te acerca en silencio, como si presintiera antes que tú mismo que algo está mal. Su presencia es como un susurro constante de protección, y si llega el momento de actuar, lo hace como una flecha, rápido, letal si es necesario. Pero nunca por agresividad, siempre por amor. Un hombre mayor en Kioto sufrió un desmayo en su jardín trasero. Nadie lo vio, nadie lo oyó, pero su Akita, que estaba en el interior, comenzó a emitir sonidos agudos y a rascar desesperadamente la puerta. La familia pensó que quería salir a jugar, pero su insistencia fue tan intensa que lo dejaron salir. Corrió directo a su amo y se recostó sobre su pecho. No ladraba, solo lo cubría. Cuando llegaron los paramédicos dijeron que el calor del cuerpo del perro en esa madrugada fría fue clave para evitar una hipotermia que habría sido fatal. ¿Coincidencia? ¿O una sensibilidad más allá de lo que podemos comprender? La lealtad no siempre se ve como una escena de acción. A veces se manifiesta en la forma más tierna, más sutil y más profunda, como ocurre con una raza que tal vez no esperabas ver aquí, el Cavalier King Charles Spaniel. Con esos ojos dulces, cuerpo pequeño y personalidad de terciopelo, nadie pensaría que tiene una capacidad de conexión emocional que roza lo espiritual, pero lo tiene. Hay quienes afirman que estos perros perciben el estado de ánimo de sus dueños como si fueran una extensión de su mente. No ladran, no saltan, no muerden, pero si te ven llorar, se acercan. Si te ven débil, se acurrucan. Y si estás enfermo, simplemente no se separan de ti. Una mujer que atravesaba una depresión profunda dijo que su cavalier le salvó la vida. No porque ladrara, no porque hiciera algo espectacular, sino porque todas las noches dormía sobre su pecho, porque no se movía hasta que ella se levantaba, porque cada vez que pensaba que no valía la pena seguir, lo miraba, y él la miraba como si fuera el universo entero. Esa es otra forma de proteger, y es igual de valiosa, porque la verdadera lealtad no necesita uniformes ni entrenamiento. A veces solo necesita un corazón que late por ti. Y mientras avanzamos en esta lista de los perros más leales del mundo, es inevitable preguntarse, ¿y si el tuyo está entre ellos y tú no lo sabías? Tal vez sí lo sabías, tal vez lo sientes todos los días, pero aún no habías encontrado las palabras para explicarlo. O tal vez cuando lleguemos al final descubrirás algo que te hará ver a tu perro con nuevos ojos, porque la historia más poderosa aún está por venir. Entre las razas más incomprendidas y al mismo tiempo más leales hay una que divide opiniones, provoca respeto y hasta miedo en algunas culturas, pero quien ha tenido uno lo sabe. El Doberman no solo es sinónimo de elegancia y fuerza, sino de fidelidad hasta el último latido. Durante décadas fue el guardián por excelencia, y no era por casualidad. Los criadores del siglo XIX lo seleccionaron meticulosamente para proteger a su amo incluso a costa de su vida. Este perro fue literalmente creado con una misión: cuidar. Una familia en Italia fue víctima de un intento de robo en plena madrugada. El padre de familia fue reducido en segundos por los intrusos, pero lo que nadie esperaba fue que su Doberman, que dormía al pie de la escalera, se lanzara como un proyectil sin hacer ni un solo ruido. No ladró, no avisó, solo actuó. Neutralizó a uno de los atacantes y se interpuso entre los otros y su dueño. Aunque recibió una puñalada, nunca retrocedió. Lo más impactante ocurrió después. Cuando llegaron los paramédicos, el perro no permitía que nadie se acercara al padre hasta que no lo reconoció consciente. Recién cuando escuchó su voz, bajó la guardia, lo protegió hasta el final, y más allá. Pero no todas las lealtades tienen que ver con defenderte de un peligro. Algunas razas te protegen de ti mismo, de tu soledad, de tus días más oscuros. Y ahí es donde aparece uno de los perros más inesperados en esta lista, el San Bernardo. Sí, ese gigante noble que muchos asocian con nieve, barriles y rescates en la montaña. Pero hay algo que la mayoría no sabe. Su lealtad no se limita al frío ni a las alturas.
Cuando un San Bernardo te acepta, no solo se convierte en tu sombra, se convierte en tu refugio. Hubo un caso en los Alpes suizos donde un montañista quedó atrapado por una tormenta repentina, sin comunicación, sin refugio, sin visibilidad. Pero tenía a su perro. Su San Bernardo cavó, empujó y literalmente se acostó sobre él, formando una especie de capa protectora con su enorme cuerpo. Le dio calor, consuelo y lo mantuvo consciente durante toda la noche. Cuando llegaron los rescatistas, el hombre no podía articular palabra. Solo señalaba al perro mientras las lágrimas le corrían por la cara. Porque la fidelidad de un San Bernardo no se mide en ladridos ni en fuerza, se mide en presencia, en aguante, en esa capacidad de decirte no estás solo, sin pronunciar una palabra. Y hay razas que, aunque parezcan comunes, ocultan historias que te desarman, como el Labrador Retriever. Muchos lo conocen como perro familiar, amigable con los niños, juguetón. Pero debajo de esa alegría constante hay algo más profundo. El labrador tiene uno de los sentidos de empatía más desarrollados del mundo canino. Puede detectar crisis de ansiedad, picos de azúcar en personas diabéticas e incluso ataques de epilepsia antes de que ocurran. Una adolescente estadounidense con epilepsia severa recibió a su labrador como parte de un programa de asistencia. Al principio pensaron que sería solo un compañero, pero en poco tiempo el perro empezó a reaccionar incluso antes de los episodios. La joven decía que cuando él se ponía inquieto, sabía que debía sentarse, respirar y esperar. Y gracias a eso evitó golpes, caídas, crisis y accidentes graves. Lo más poderoso es lo que dijo ella en una entrevista. No sé si me ama, pero nunca se ha ido de mi lado, y eso para mí es amor. Esa frase quedó grabada en la mente de todos los que la escucharon. Y ahora es momento de hablar de una raza que podría parecer salvaje, primitiva o lejana, pero que tiene una conexión emocional con su dueño tan intensa que desafía toda lógica, el perro lobo checoslovaco. Producto de un cruce experimental entre un pastor alemán y un lobo de los Cárpatos, esta raza fue pensada para trabajos militares. Pero lo que nadie anticipó fue que, una vez que crean vínculo con un humano, ese lazo se convierte en algo indestructible, como si volvieran a su manada original, como si tú fueras parte de su código genético. Un explorador europeo que entrenaba perros para búsqueda en zonas montañosas contó que su perro lobo no dormía jamás si él no estaba dentro del refugio. Podían pasar horas, podía llover, nevar o helar, pero si su humano no estaba allí, él no se recostaba, solo esperaba, en silencio, como un centinela que solo descansa cuando la manada está completa. Esa lealtad, esa necesidad de presencia, no se enseña, se siente, se hereda y te marca para siempre. Y a medida que llegamos al final de esta lista, puede que te estés preguntando, ¿cuál es el más leal de todos? ¿Quién ocupa el primer lugar? No te adelantes. Porque el que falta no es el más fuerte, ni el más rápido, ni el más imponente. Pero su historia te va a romper el alma. Hay perros que ladran cuando escuchan un ruido. Hay otros que corren cuando sienten peligro. Pero hay una raza que no hace ninguna de esas cosas. Y aún así te salvaría la vida sin emitir un solo sonido. Se trata del Gran Pirineo, o como muchos lo llaman, el guardián silencioso de las montañas. Criado originalmente para proteger rebaños en los fríos Pirineos entre Francia y España, este perro no solo cuidaba ovejas, cuidaba a los niños, a las mujeres, a las casas, a los ancianos, a todo lo que consideraba parte de su familia. Y lo hacía en silencio. No necesita ladrar para imponerse. Su sola presencia hace que cualquier intruso lo piense dos veces. Pero lo más sorprendente es lo que hacen cuando un miembro de la familia está enfermo o triste, se sientan junto a ellos, no piden atención, no buscan caricias, solo están, como si dijeran, no me voy hasta que estés bien. Una anciana en un pueblo de Navarra relató que su gran Pirineo, llamado Blanco, dormía fuera de su habitación cada vez que ella tenía insomnio. No la tocaba, no rascaba la puerta. Solo se tumbaba frente a ella, como si supiera que el alma también necesita compañía, no solo el cuerpo. La mujer decía, él me acompaña incluso cuando no puedo dormir conmigo misma. Esa es la clase de lealtad que no se puede enseñar, solo se puede agradecer. Y ahora sí, llegamos al final. El último perro de esta lista no es el más popular ni el más fotogénico, pero su historia, su vínculo, su sacrificio, lo han convertido en una leyenda viviente de la lealtad absoluta. Se trata del pastor alemán,
Y no es casualidad que tantas fuerzas policiales, de rescate y de servicio confíen en ellos como si fueran personas. En realidad, confían más que en muchas personas. Pero no te voy a hablar de estadísticas, ni de entrenamiento. Te voy a hablar de una historia real que dio la vuelta al mundo. En México, durante un devastador terremoto, un pastor alemán entrenado para búsqueda y rescate fue enviado a buscar víctimas entre los escombros. Se llamaba Max, pero lo que Max hizo, ningún humano lo hubiera hecho. Tras rescatar a 2 niños de una estructura parcialmente colapsada, Max escuchó algo. Nadie más lo escuchó. Ni los rescatistas, ni los equipos de sonido, ni los drones. Solo él. Un sonido débil, una respiración. Contra todo pronóstico, se adentró en una grieta inestable. Sabían que si se derrumbaba, Max no saldría. Pero él no miró atrás, no dudó. Lo encontraron más de una hora después, cubierto de polvo, con un trozo de manta entre los dientes. Y junto a él, una niña de 6 años, viva. Los paramédicos lloraron al verla. La niña tenía la mano apoyada sobre Max. Lo había abrazado. Él no ladró, no se movió, no se durmió. Solo se quedó ahí, acompañándola en el miedo más grande de su vida, sosteniéndola con el alma, como si su corazón le dijera, no te vas a ir sola. Ese día, Max se convirtió en héroe nacional, y cuando lo jubilaron años después, la niña que ya era adolescente fue a buscarlo. Corrió hacia él, lo abrazó y le dijo, tú no salvaste mi cuerpo, tú salvaste mi vida entera. Ese es el perro más leal del mundo, no por ser un pastor alemán, sino por ser capaz de amar sin límites, de dar sin condiciones, de esperar sin pedir, de proteger sin necesitar nada a cambio. Y si ahora, al terminar este recorrido, te das cuenta de que tu perro está acostado junto a ti, dormido, como si no tuviera idea de lo que acabas de escuchar, míralo bien, porque tal vez, aunque él no tenga medallas ni fama, sería capaz de hacer exactamente lo mismo por ti, y lo haría sin que se lo pidas. Y si este video te tocó el corazón, aunque sea un poco, si alguna de estas historias te recordó a tu perro, o si simplemente sentiste que el amor verdadero a veces tiene 4 patas y no necesita palabras, entonces suscríbete ya mismo y nos vemos en el próximo video.